Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir un concepto nuevo, muy importante dentro de las matrices, que es el concepto de determinante. ¿A qué nos referimos con el determinante? Pues un determinante es básicamente un número que va asociado a una matriz. Todas las matrices tienen asociadas un número y ese número es precisamente el determinante. No nos referimos concretamente a que sea uno de los elementos dentro de la matriz, sino que es un número que nos va a determinar más adelante algunas de las propiedades que tenga dicha matriz. Y la pregunta es, ¿cómo podemos calcular cuál es el determinante de una matriz? Pues bueno, dependiendo del tamaño de esa matriz vamos a tener diversos procesos, los cuales hay algunos que solamente funcionan para matrices, por ejemplo, de tamaño 2 o de dimensión 2 o dimensión 3, y luego tendremos otros procesos que funcionan para cualquier tamaño de matrices. Hay que tener una cosa en cuenta, y es que es muy importante que solamente las matrices que son cuadradas pueden tener determinante. Recordamos que una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas que de columnas. Por tanto, las matrices que no son dimensión n por n, sea n cualquier número, no pueden tener un determinante, ¿ok? Entonces, en los casos de las matrices 1 por 1, donde la matriz sea simplemente un número, es decir, cuando n es igual a 1, una matriz 1 por 1, suponiendo, por ejemplo, que A fuera igual a la matriz 3, por decir algo, pues entonces el determinante de A, que se mete entre dos líneas verticales como si fuera el valor absoluto, en este caso es muy sencillo, es simplemente ese número, es el número, el único elemento que tenemos. En el caso de la dimensión 1 es muy sencillo. En el caso de la dimensión 2, n igual a 2, esa dimensión 2 por 2, tendríamos una matriz A del estilo A1, 1. Recordad que aquí tenemos primero las filas y luego las columnas, A1, 2, A2, 1 y A2, 2. Entonces, ¿cómo determinamos el determinante de A? Pues tendríamos que primero multiplicar en cruz por la diagonal, es decir, A1, 1 por A2, 2, y restarle la diagonal inversa, es decir, A1, 2 por A2, 1. Es decir, pongamos un ejemplo. Supongamos que A es igual a la matriz, por ejemplo, 1, 3, 2, 4, por poner un caso. ¿Qué tendríamos en este caso? Pues tendríamos que el determinante de A sería básicamente, multiplico la primera diagonal y tendríamos 1 por 4 menos la segunda diagonal, que sería 3 por 2. Y en este caso nos quedaría 1 por 4, 4, menos 3 por 2, 6, y en este caso sería menos 2, que esto sería el determinante de A. El determinante puede ser positivo, negativo, un número fraccionario, un número real, puede ser cualquier cosa, ¿ok? Veremos más adelante cuáles son las propiedades de los determinantes, pero por el momento vamos a centrarnos en cómo calcular este tipo de determinantes. Y ahora vamos con la dimensión 3, que la dimensión 3 ya es un poquito más complicada. En n igual a 3, donde tendríamos esa matriz 3 por 3, supongamos una matriz genérica que fuera la A y tuviéramos los elementos A1, 1, primero filas, después columnas, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2 y A3, 3. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí aplicaremos una técnica que se conoce como la regla de Sarrus. ¿Ok? ¿Ya qué nos referimos con esto? Pues la regla de Sarrus nos permite determinar el determinante de una matriz mediante la siguiente norma. Es un poquito complicado al principio, pero veréis que realmente es sencilla. Lo primero es el producto de la diagonal principal. Lo voy a marcar en rojo, que sería este elemento con este elemento y con este elemento, ¿ok? Es decir, estos tres. Entonces tendríamos que sería A1, 1, a ver, que lo pongo esto ya en negro, A1, 1 por el A2, 2 y por el A3, 3, ¿ok? Más, después me voy a estos dos elementos multiplicados por este de aquí, es decir, formamos este triángulo que tenemos aquí, ¿ok? Este triángulo que se nos forma con estos tres elementos, que esto sería este elemento de aquí arriba, que es el A1, 2, por el A2, 3 y por el A3, 1, ¿ok? Y ahora le sumaríamos también el último triángulo que nos quedaría, este y con este. Se nos formaría este triángulo tal que así, ¿ok?
y tendríamos que sería el A21 por el A32 y por el A13, ¿ok? Una vez tenemos estas tres multiplicaciones, ahora eliminamos todo esto que teníamos aquí, porque ahora nos falta ver qué elementos tenemos que restar, ¿ok? Entonces voy a reescribir todo esto para que nos vuelva a quedar claro. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ¿Ok? Repito, ¿qué es lo que he hecho? Multiplicar estos tres los primeros, después estos tres y después estos tres. ¿Ok? El orden realmente da igual, puedo multiplicarlos en el orden que quiera. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a hacer lo contrario. Lo primero, le voy a restar, voy a volver a ponerlo en rojo, la diagonal inversa. Es decir, el A13 por el A22 y por el A31. Después le volveré a restar, en este caso, este de aquí, por este de aquí y por este de aquí. Sería menos el A12 por el A21 y por el A33. Y de nuevo, los que me quedan, tendré el A32, el A23 por el A11, es decir, menos A11 por A32 y por A23, ¿ok? Y todo este número de aquí sería exactamente ese determinante que yo quiero calcular, ¿de acuerdo? Vamos a ver un truco el cual nos va a permitir memorizar cómo podemos hacer esto, porque como habéis podido ver, así de primeras es un poco complicado, porque decís, bueno, ¿y esto yo cómo me acuerdo, cómo los calculo? Pues de nuevo aquí voy a poner exactamente los elementos que tendría y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ok? Vamos aquí, A32 y A33. Entonces, lo primero es acordarme que siempre la diagonal principal siempre es positiva. Y después, ¿qué es lo que hago? Cojo dos elementos que son paralelos a la diagonal, que son este de aquí con este de aquí, y lo multiplico por la esquina contraria. Y después vuelvo a sumar los otros dos elementos que son paralelos a la diagonal y los multiplico por la esquina contraria. De esta manera ya tengo los que son positivos. Y ahora los que son negativos, hago lo mismo. Cojo la diagonal contraria y los multiplico entre sí. Ahora resto dos elementos que son paralelos a la diagonal y lo multiplico por el contrario. Y cojo los dos últimos elementos que me quedan de paralelos a la diagonal y los multiplico por el contrario. Esto es una muy buena manera de acordarme cómo lo tengo que hacer, ¿ok? Entonces, vamos a poner por aquí arriba un caso en el cual ponemos un caso práctico en el que vemos cómo determinarlo. Por ejemplo, la matriz A, que será la 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 2, por ejemplo, ¿ok? Entonces, si yo quiero determinar el determinante de A, lo primero que haré, 1 por 2 por 2, vamos a seguir la pista, 1 por 2 por 2, la diagonal principal, ¿vale? Ahora, más, cojo primera paralela a la diagonal, este por este, y lo multiplico por el contrario, 1 por 1 por 1, ¿de acuerdo? Ahora cojo este por este y por este, la otra paralela a la diagonal, y me quedará más 3 por 3 por 1, y ahora ya empiezo a restar, tendré que restar, voy primero a la diagonal inversa, que sería menos 1 por 2 por 1. Ahora menos, voy a la primera que es paralela a la diagonal, 3 por 1 por el que está al otro lado. Menos 3 por 1 y por 2. Y ahora el que me falta, este por este y por este. 3 por 1 por 1, menos 3 por 1 por 1. Y ahora opero 1 por 2, 2 por 2, 4, más 1 por 1, 1 por 1, 1, más 3 por 3, 9 por 3 por 1, 9, menos 1 por 2, 2 por 1, 2, menos 3 por, esto era un 1, está así un poco emborronado, 3 por 1 por 3 por 1, 3 por 2, 6, y menos 3 por 1, 3 por 1, 3, menos 3. Y esto me queda 4 más 1, 5, más 9, 14, menos 2 más 6, 8, más 3, 11. Y esto sería 14 menos 11, 3, que esto sería igual al determinante de A. ¿Ok? Entonces, de esta manera, aplicando la regla de Sarrus, podemos determinar cuánto sería cada uno de los determinantes de cualquier matriz de orden 3×3. Entonces,
Repetimos cómo puedo calcularlo. Voy a poner otro color para que se vea un poquito más claro. Lo primero, diagonal principal. Me queda multiplicando positivo. Después sumo, cojo los dos primeros elementos que tengo paralelos y los multiplico por el que está contrario. Y después vuelvo a sumar los dos elementos que son paralelos y los multiplico por el contrario. Ya tengo todos los positivos. Ahora me voy con los negativos. Los voy a poner en amarillo. Diagonal contraria a la principal. Ya los tengo restando. Después me voy a los dos primeros paralelos de la diagonal contraria y me voy con el opuesto. Y por último, a los dos que me quedan, tal que así, y lo multiplico por el opuesto. Y ya los tendría. Entonces, este es un método que es bastante práctico porque nos permite de una manera muy ágil determinar cuál es el determinante de una matriz 3×3. ¿Cuál es el problema? Que esta metodología solamente funciona para los casos estrictamente igual a n igual a 3. Es decir, solamente cuando el tamaño de la matriz es igual a 3. A partir de un tamaño superior al tamaño de a 3, a n igual a 3, tendremos que aplicar un método especial que veremos más adelante. Pero por el momento, chicos, parte muy importante de este vídeo, hemos visto ese determinante como número especial que determina unas características de la matriz y veremos más adelante para qué nos va a servir el determinante. Nos va a dar unas características muy importantes, pero por el momento vamos a centrarnos primero en calcularlo y después veremos para qué nos sirve. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.